8 de la noche, 42 minutos, nos metemos en la colecta de Santi Maratea porque hubo novedades en cuanto a la justicia. Sí, y tiene que ver con que ha detectado algunas irregularidades en relación al fideicomiso, formado justamente para recaudar fondos para el Club Atlético Independiente. Estamos en contacto con Matías Vidales, abogado penalista, y nos va a ayudar a comprender un poco acerca de esta situación. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Eleonora Richmüller te saluda. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Doctor, la justicia detectó algunas irregularidades en el marco del fideicomiso conformado por Maratea. ¿Nos puede dar cuenta de cuáles son esas irregularidades? Bueno, sí, en realidad ha sido la IGJ la que, en el marco de las facultades que tiene de inspección, se dio cuenta de que había cosas que no cuadraban, que no cerraban. En concreto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, la jurisdicción elegida para inscribir el contrato de fideicomiso, ¿no? Porque siendo que todas las partes tienen domicilio en la capital federal, que el club se encuentra en capital federal, lo mismo que la fundación, se elige curiosamente la jurisdicción neuquina, y esto obviamente llama poderosamente la atención. El otro punto también que se ha observado es el hecho de que, en rigor, los participantes, los aportantes de fondos, no serían en realidad parte del contrato, lo cual supone algo que a los que se dedican a este asunto nos llama poderosamente la atención. Es decir, uno aporta dinero, pero no tiene la cobertura legal que tiene el ser fiduciante, que vendría a ser lo que naturalmente ocurriría en circunstancias normales. Estos serían los aspectos más relevantes que tiene el contrato, fundamentalmente el tema de la inscripción, sin que se pueda poder precisar el motivo por el cual se optó por una jurisdicción ajena a la jurisdicción natural. Ahora, Doc, en relación a este último punto, ¿uno puede optar, digamos, tiene la libertad para optar en relación a la inscripción en el lugar que quiera? Porque, digamos, el argumento fue por parte de aquellos que lo inscribieron, bueno, era una cuestión más ágil en cuanto a la inscripción. ¿Esto es así? ¿Es más ágil? ¿Puedo inscribir un fideicomiso donde yo quiero o tengo que inscribirlo en la jurisdicción que corresponde? Bueno, un poco lo estás respondiendo. Uno lo tiene que inscribir en la jurisdicción que corresponde. Esto, lo que acusa la IGJ es lo que se denomina fraude a la ley, que en rigor es una forma de sortear, de evadir la aplicación de la normativa. Esto vendría a ser bajo la figura de lo que se llama fraude interjurisdiccional potestativo. Es decir, yo me valgo de la posibilidad que tengo de inscribirlo en diversas jurisdicciones, pero con la finalidad de evadir del control de la jurisdicción legítima, que vendría a ser la de la capital federal. Entonces, si bien yo tengo la posibilidad de inscribirlo porque hay dos normativas que me habilitan a hacerlo, ciertamente cuando uno corre el velo y se pone a analizar qué es lo que está pasando detrás, lo que advierte es que inequívocamente se busca sustraer del control de la IGJ. Perdón, pero ¿la capital o la provincia? Porque sí, correspondería a provincia porque es Avellaneda. Claro, bueno, en realidad la IGJ tiene jurisdicción sobre lo que vendría a ser el AMBA. Corresponde la jurisdicción de la IGJ. Eso no hay duda, porque el domicilio real de Santiago Maratea y del club sumado a la fundación están en Capital Federal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Neuquén? Bueno, en principio uno pudo especular respecto a que había cuestiones de índole fiscales, tributarias, pero no. Los propios abogados nos despojaron de las dudas y dijeron que es por la facilidad de los trámites administrativos. Pero cuando uno investiga un poquito más, lo que advierte es lo siguiente. En Neuquén basta la mera inscripción del fideicomiso en el Colegio Público de Escribanos. Pero la Ley Provincial de Neuquén, en el artículo 9, establece expresamente que el Colegio Público de Escribanos no puede analizar el contenido ni realizar un control de legalidad sobre el contrato. Entonces, la jurisdicción resulta mucho más amena en el sentido de que nadie, en rigor, termina analizando de qué se trata ese contrato. O sea, es una forma de evitar que nadie ingrese a ver el contenido, que nadie realice un control de legalidad. Entonces, el agravio que plantea la IGJ en este sentido es bastante claro. Doctor, además hay un ítem que cuestiona la Inspección General de Justicia que tiene que ver con los honorarios, el ítem de honorarios que va a percibir Santi Maratea. ¿Hay un porcentaje determinado cuando uno forma un fideicomiso para aquella persona que lo inscribe? ¿Hay un porcentaje de ganancias, si se quiere, que va a obtener? La realidad es que no está determinado el porcentaje, si está establecido que la actividad del fiduciario va a ser remunerada. Pero para que se entienda, un fiduciario no es ni más ni menos que un administrador, ¿no? Como el administrador del consorcio, como el administrador de cualquier patrimonio, tiene derecho a una remuneración.
Lo que ocurre es que esa remuneración se tiene que pactar entre las partes del contrato, pero los aportantes del dinero no son partes en el contrato. Entonces, caemos en lo mismo. Esto lo está arreglando en definitiva Santi Maratea con el equipo de abogados, estipularon todas las condiciones y los aportantes fueron tomados por sorpresa. Una vez que aportan el dinero, se enteran que, bueno, se va a estar aplicando esta cláusula que no pudo ser conocida de antemano. Y si uno se pone a analizar cuál es la normalidad del mercado, en función de los montos que manejan, lo cierto es que los honorarios sí lucen exorbitantes. Sí, 800 millones de pesos llevan recaudado. ¿Él puede renunciar a este monto, al monto del porcentaje por honorarios? Habría que ver cómo está establecido el contrato. En realidad, todo derecho patrimonial como este es disponible. O sea, si él quisiera, podría renunciar en beneficio del contrato. Así que sí, nadie lo obliga a percibir dinero. Es una posibilidad, es una facultad que él tiene y que puede ejercer si quiere. Ahora, yo creo que una de las cuestiones que se deben estar preguntando aquellos que aportaron es, con este cuestionamiento, la IGJ va a instalar la figura de un interventor. ¿Qué implica la figura del interventor y si se puede hacer uso de este dinero en el medio de toda esta intervención? Bueno, ese es el gran interrogante y quizás el aspecto más cuestionable de todo esto, que quedaron expuestos los aportantes de buena fe, los socios, las personas que realmente querían colaborar. La IGJ lo que va a hacer es, lo que hizo en realidad fue ordenarle a un área interna de ellos que realice la presentación judicial señalando las irregularidades y solicitando en rigor la presentación, la constitución de un veedor. Este interventor tiene dos funciones, una es la de veeduría, es decir, ver qué está pasando, y la otra función que se solicitaría es la de administración, es decir, sería una persona que se encargaría no solo de controlar los fondos, sino de asegurarse que lleguen a destino. El tema es que en función de cómo avance esto y si se detectan más irregularidades una vez que se accede al fondo en sí, podrían quedar paralizados las sumas de dinero, sobre todo si se pide alguna medida cautelar de no innovar o algo por el estilo, lo cual no es descabellado pensarlo dado el contexto. Entonces, riesgo por supuesto que existe, esperemos que esto no pase o que al menos si ocurre, que se tome la precaución de preservar las sumas de dinero solicitando que al menos se la ponga en un plazo fijo, aunque dado el contexto inflacionario todo es pérdida. Y en relación al cuestionamiento que hacen desde la justicia por la intervención que tiene Mercado Pago como proveedor de pago y no como una entidad financiera, ¿por qué se lo cuestiona? Porque esa es una de las irregularidades, en definitiva. Un contrato de fideicomiso normal lo que establece es cuál es la obligación de cada una de las partes. Tenés el fiduciante, que es el que aporta el dinero, y respecto de quién se establece en definitiva el contrato, el fiduciario que va a administrar, el beneficiario que es el que se beneficia de todo el producido de esa operación, de ese negocio jurídico, y por supuesto que puede haber plataformas intermediarias, pero en carácter de proveedor es extraño si en definitiva no son los que están proveyendo no están proveyendo el dinero, no están proveyendo ningún servicio en particular, están funcionando e incluso sin una participación activa, porque no es que se rubricó, se firmó un contrato con Mercado Pago, sino simplemente se está usando la plataforma. Entonces es incorrecta la figura del proveedor que está pensado para quien realiza un aporte concreto. Mercado Pago no es mi proveedor simplemente porque yo lo use para pagarle a mis amigos. Así como el banco tampoco es mi proveedor porque yo me valga del home banking. Entonces se está utilizando una figura que no corresponde justamente de nuevo con la finalidad de obtener beneficios de cara a la ley. Bien, clarísimo. Doctor, muchísimas gracias por el contacto en esta noche. Ha sido un placer, gracias a ustedes. Muy amable. Matías Vidal, abogado penalista, hablando de esta cuestión que tiene que ver con el fideicomiso conformado para ayudar a Independiente.